Bueno, primero quisiera que nos comentes un poquito qué significa para los oyentes la contracultura maker. La contracultura maker es una construcción que se hace sobre la cultura maker tradicional. Y en la cultura maker tradicional lo más importante, como la palabra lo indica, es hacer. Entonces las personas se definen más por lo que hacen que por lo que usan o por lo que compran. Y tenemos como algunos principios donde es muy importante la colaboración, el adquirir conocimientos y adquirirlos de una forma también a medida que uno los va necesitando en los proyectos que va realizando. Y trabajamos con un principio de desconfianza sobre las soluciones que nos ofrecen las empresas, las instituciones, los supuestos especialistas. Y la idea entonces es proponer nuestras propias soluciones, capacitándonos y bueno, algunos de estos casos también logran llamar la atención de la gente porque son dispositivos para los que no existían soluciones previamente, como el caso de estos dispositivos como Reggaeton Big On y Pocket Gone, que tienen el propósito de silenciar parlantes con música a un volumen muy abusivo. A ver, esto significa que vos lo que creás es, con un botoncito, le cortás el parlante al vecino que se levantó a la mañana y quiere lavar el auto con reggaetón, por ejemplo. ¿Se lo cortás? ¿Se lo podés cortar? Si se levanta a las 7 de la mañana y te pone todo volumen reggaetón. Sí, el Pocket Gone, la versión nueva, funciona con un botón. Reggaeton Big On, que es el dispositivo que desarrollé en febrero del 2024, determina automáticamente si apagar o no el parlante de acuerdo al estilo que suena. En el caso del que tiene el botón, es independiente del estilo, sea cual sea el estilo, mientras salga de un parlante Bluetooth, uno lo silencia tocando el botón. Ah, bien, Ronnie, a ver, vamos a diferenciar, porque evidentemente hay para todo público. Hay un aparatito que funciona, un dispositivo que funciona y silencia estrictamente o solamente la música reggaetón. Y hay otro dispositivo que podés silenciar el parlante del vecino más allá de la música que se esté escuchando. ¿Así es? Así es, exactamente. El dispositivo original, que fue el que se viralizó en febrero de 2024, después no tenía una aplicación práctica. La gente en general cuando tiene un problema con ruidos le da lo mismo si es reggaetón o si es cualquier otro estilo. Entonces de ahí vino la necesidad de hacer un dispositivo más sencillo y que la gente lo pudiera utilizar independientemente del estilo musical. Y si yo silencio el parlante de mi vecino con este dispositivo, el vecino puede otra vez darle play y yo lo puedo volver a silenciar y así hasta ganarle la batalla de alguna forma. Sí, en realidad también, bueno, el vecino tiene otros mecanismos porque esto solamente funciona con parlantes Bluetooth cuando la música es emitida por Bluetooth. Si es muy tenaz con sus deseos de escuchar esa música sincopada, podría llegar a, no sé, utilizar un cable y no usar Bluetooth y ahí el dispositivo no funcionaría. Ronnie, contanos cuáles son los dispositivos que has creado y cuál es su funcionamiento. Y yo hago dispositivos así extraños como desde hace 12 años, así que hay muchos proyectos. ¿Cuáles son los que más destacás? Voy a mencionar algunos, no sé, cuando ni bien empecé, por ejemplo, hice una máquina expendedora de literatura que básicamente la idea era, en los lugares donde uno tiene un turno para esperar y no lo dejan como en un banco, utilizar dispositivos electrónicos. Claro. Esta máquina emitía el turno y aparte una ficción corta de un autor argentino para que uno tuviera para leer y el largo de acuerdo al tiempo de espera. Ese fue un proyecto de hace muchos años. Después, más recientes, por ejemplo, unos anteojos para evitar el reconocimiento facial, inspirados en un caso que hubo acá hace unos años llamado, donde una persona de apellido Arrola fue identificada por unas cámaras de reconocimiento facial y lo metieron preso y era un error. También desarrollé un sistema para almacenar poesía efímera en las tarjetas SUBE. Hay muchos proyectos. ¿Y en qué quedó eso? Por ejemplo, la máquina que expende literatura o estos anteojos o esto último que relataste, ¿están en algún sitio? ¿Uno puede ir a alguna institución, a algún banco y nos podemos encontrar con esta máquina que nos expende quizá, qué sé yo, alguna poesía de Vallejo, ponele?
Sí, no, los proyectos que hago en general no es que después se convierten en proyectos comerciales y es posible comprarlos, sino que están orientados más bien a la comunidad maker, y el que quiere después puede, en general, no solamente publico el video o la demostración del dispositivo, sino también las instrucciones para desarrollarlo. Entonces después la gente que participa de la comunidad maker puede replicar esta experiencia, hacerse su dispositivo, y en muchos casos no los hace nadie, pero en definitiva se trata como de abrir algún tipo de conversación a partir de lo extraño que es el dispositivo. Ronnie, vos, digamos, ¿cómo te llevas con la IA? Vos en alguna entrevista dijiste, bueno, propongo usos no tan populares de la IA. Contanos eso, porque hoy estamos todos sumergidos en esta inteligencia artificial, que bueno, que puede ser usado para bien, para mal, pero digo, ¿qué propuesta vos tenés o qué mirada tenés frente a esta? Y quizá la mirada, no particularmente mía, sino de cualquiera que quizá está programando computadoras de hace muchos años, hay una diferencia en relación a cómo contemplamos esto que está pasando. Para nosotros quizá no es tanto una revolución, sino un lento proceso, porque uno puede mirar hacia atrás la historia de la IA, el perceptrón, los libros de mi infancia eran libros de inteligencia artificial, obviamente sin las aplicaciones prácticas que tiene hoy en día, pero ya esto lo venimos manejando de hace mucho tiempo. Después, mi uso de la IA quizá no es el mismo que el de algunas otras personas que no tienen fundamentos tecnológicos similares. No es que uso mayormente ChatGPT para hacerle consultas, sino que, por ejemplo, entreno modelos y trato de que mis máquinas tengan algunas capacidades que están soportadas a raíz de la IA, no solamente de la IA generativa, sino también de Machine Learning y algunas otras ramas que no son tan populares, pero tienen muchas aplicaciones prácticas. Uh-huh. Ronnie, ¿vos tenés alguna... ¿Cómo estás formado? ¿Sos programador? ¿Sos ingeniero? ¿Sos una persona que sabe muchísimo de eso y te dedicas a una cosa completamente distinta? En realidad yo programo computadoras desde chico, porque yo recibí mi primera computadora cuando, no sé, tenía alrededor de 10 años, en los años 80, y como todos los chicos de aquel entonces, la única manera de interactuar con las computadoras era programándolas. Entonces todos nos hicimos programadores a raíz de esa experiencia. Después fui a la ORT y también hice 4 años de ingeniería informática y trabajé en tecnología, pero ser maker va mucho más allá de la programación. También uno tiene que aprender cosas de electrónica, de modelado 3D. Entonces no sería justo asociar mi formación académica con lo que hago hoy en día como maker. Claro, de alguna manera, Ronnie, vos lo que le das es una segunda oportunidad inclusive a elementos tecnológicos que son más antiguos, y le das esta vuelta de rosca, y un poco la contracultura vendría a ser como una especie de rebeldía y resistencia, ¿no?, al modelo que estamos acostumbrados. Es como, mira, si lo llevo a la música, es como el metal, viste, que es resistencia. Yo lo comparo un poco con eso, lo que haces vos, es como todo el conocimiento que tenés, pero visto desde otro lugar y dándole la posibilidad a ser reutilizado muchas de las cosas que, qué sé yo, de alguna manera no se utilizan más, porque la tecnología nos va pasando por arriba todos los días. Tal cual. Sí, el aspecto contracultural tiene como dos vertientes. Por un lado, el quizá desperdiciar, entre comillas, claro, recursos que la industria necesita en alguna otra dirección. Y después, por otro lado, esto que decías, también nosotros está el tema de la obsolescencia programada, por ejemplo, revivir dispositivos que estaban para tirarse. Un caso que justo se viralizó la semana pasada de un lavarropas que a mí me había dejado de funcionar, y le nuevo de código abierto para que todos puedan descargar, y lo reviví, le extendí la vida muchos años. Y después también en cualquiera de los proyectos está como objetivo, que a veces lo logramos y a veces no, intentar oponerse del dispositivo al establecido, como a veces por la obsolescencia programada, a veces porque no se supone que tenga que existir un dispositivo para resolver ese problema y lo terminamos haciendo, claro, o porque para un problema muy humilde terminamos desarrollando un dispositivo con mucha complejidad y se supone que eso nadie lo hace en esta sociedad donde estamos siempre con muy poco tiempo para hacer cosas. Nos contabas recién de este dispositivo que
que expende un pequeño relato literario, la creación de Rayuelomatic, la máquina que ayuda a leer la novela de Cortázar, un Furby con voz de Jorge Luis Borges. Evidentemente uno olfatea, intuye que la literatura, además de la tecnología, de la contracultura tecnológica, la literatura camina mucho en tu vida. Intuyo, Ronnie. Sí, porque de hecho soy escritor, ahora estoy un poco alejado de todo eso, pero en el momento en el que empecé con las máquinas estaba saliendo de la literatura, y los primeros proyectos que hice especialmente parten de la literatura. Entonces hay muchos de ellos, La máquina de pensar en Gladys, basada en un texto de Lebrero. Hay muchos proyectos que surgen de la literatura. Ahora, últimamente, ¿en qué está tu cabeza? ¿Estás creando algo en particular? ¿Tenés algún desafío de decir, bueno, este dispositivo voy a crearlo en estos próximos días? ¿En qué andás ahora? Siempre tengo 2 o 3 proyectos al mismo tiempo. En este momento estoy desarrollando una copia de un robot famoso que se llama Electro, que desarrolló Westinghouse en los años 30 para mostrar básicamente las ventajas de la electricidad y cómo los autómatas iban a ayudar en las actividades domésticas, y estamos haciendo una réplica de ese robot para una conferencia que se llama Nerdearla, que es a fin de mes en el Conex. Entonces estoy preparando una charla para ese evento, y en paralelo también este robot que vamos a mostrar ahí. Ronnie, no sé si te copás con algunos videos antiguos, viste que a veces también con esto de la recuperación de cintas que antes iban rápido y después ahora normal, podés ver algunos descubrimientos que se hicieron en los años 20, por ejemplo, tipos que iban volando por el aire con un monopatín. Viste que hay descubrimientos que dicen, pero ¿esto dónde pasó? Sí, pasó en 1920, en 1930. ¿Te copás con eso? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Te dan ganas de recrear eso, a lo mejor con otro tipo de tecnología más nueva o con lo mismo? Sí, me apasiona. O sea, hay como una especie de manía que, como la tecnología no retrocede, no hace falta mirar para atrás, pero yo estoy convencido de que es muy necesario mirar hacia atrás. Por ejemplo, Reggaetón Bigón, en el nombre le hace un homenaje a un dispositivo que se usaba en los 90 para apagar televisores en los bares, llamado TV Bigón. Y yo suelo mirar clips de la BBC muy antiguos con descubrimientos de aquel entonces tecnológicos, y a veces eso también es el germen para algunos proyectos que hago. De hecho, tengo entre los pendientes desarrollar una versión moderna de un dispositivo que de los años 50 que permitía escribir con una sola mano, que se llama MicroWriter. Entonces, usando solamente 5 teclas, aparentemente se podía escribir más rápido que con una máquina de escribir tradicional. Y voy a hacer una réplica de ese dispositivo ni bien me libere. Eso es una genialidad. Uno piensa que a los inventores, a lo que entendemos por inventores, una de las cosas que los motivan para crear es la necesidad. En tu caso, entiendo que quizá también, pero uno se pone a pensar, bueno, ¿quién necesita un Furby para que le hable como Borges? ¿O quién necesita una máquina para que le ayude a leer la novela de Cortázar? Digo, ¿qué es lo que te inspira? Quizás pueda ser la necesidad también, pero ¿qué es lo que te inspira? ¿Qué te llama la atención para ponerte a laburar en tus nuevos proyectos? Y de alguna forma, en la contracultura maker, que es el marco en el que desarrollo los dispositivos, tratamos de corrernos de la razón instrumental que en la sociedad occidental nos lleva a ser todo orientado a un fin, y todo de tal forma que sea económico, expeditivo, rentable. Entonces, en mi caso, los problemas son de alguna forma secundarios, son excusas para ponerme a trabajar, para investigar alguna tecnología, para plantear algún tema que pueda ser polémico. Entonces no se trata tanto de solucionar el problema, sino de que el problema funcione como un disparador. Es una inspiración artística, casi como la que puede llegar a tener la misma persona que escribe un libro, digamos, ¿no? Es una inspiración artística que en algunos casos sabemos... la pregunta es, bueno, ¿para qué sirve esto? Bueno, para nada, pero a la vez para todo, ¿no? Digo, nos motiva al hacer, a la construcción, digamos.
Exactamente, sí, también a ponernos en contacto con gente que tiene obsesiones similares, intereses similares, a motivar a gente a que se anime a recuperar un poco ese placer que muchos tenían en la infancia y la curiosidad que tenían por desarmar y por saber cómo funcionan las cosas. Así que hay un montón de aspectos que quizá uno a priori no considera que puedan ser positivos de esto y después terminan apareciendo en el camino. Claro, también esto de buscar, hay veces, en algunos casos entiendo que encontrás cosas que ni buscabas, a lo mejor te lanzás a hacer alguna cosa y como en la vida misma, a veces uno busca, o mejor dicho, uno a veces encuentra cosas muy positivas para su vida que no las estaba buscando otra cosa. Me imagino que a lo mejor en algunos casos te pasó igual, ¿no? Direccionaste tu mente para un lado y en el hacer te diste cuenta que volanteaste y te fuiste para otro lado. Pasa permanentemente. En esto, cuando uno se va metiendo, es como un rabbit hole que uno no sabe hasta dónde lo lleva y todo empieza a sentirse como un desvío en el camino. Así que tal cual, estoy totalmente de acuerdo. Ronnie, bueno, te agradecemos mucho este contacto y me imagino que tenés muchos seguidores jóvenes que se copan con esta contracultura, me lo imagino, y que deben haber descubierto un montón de fórmulas de antaño para darse cuenta que la humanidad y todas estas cuestiones no son de ahora, sino que venimos con la revolución del hacer hace mucho tiempo, ¿no? Exactamente, y eso en definitiva nos define todos, el hombre, todas las cosas que nos rodean, uno mira alrededor, las hicimos, las pensamos, las ideamos, pero después también existe como una especie de visión en la cual nos quieren encasillar en ser más compradores y usuarios que creadores, y esto se trata de recuperar ese aspecto creativo que tenemos. Eso, genial, sí, el consumo, ¿no? Claro, estamos en la era del consumo. Así que, Ronnie, gracias por hacernos pensar